Una acordadita. Gracias. Bueno, entonces Bueno, iniciamos ya hace rato, pero hasta ahorita la grabación. Adelante, Patricia. Bueno, hola Susana, de nuevo yo, desde la Universidad del Tolima, de la ciudad de Ibagué, también hola Inés y el resto de compañeros. Grato de nuevo estar reunidos. Esta es la primera vez que estamos en espacio integrador y pues de cierta manera estamos, pues somos más poquitos y creo que va a ser mucho más productivo este espacio porque vamos a tener la oportunidad todos de hablar, de escucharnos. Entonces aquí desde Ibagué, dispuesta a seguir aprendiendo. ¿Y cómo le fue con los dos primeros módulos? Hoy el chat está dedicado un poco a los dos primeros, vulnerabilidad y determinantes. Entonces, Me ¿cómo fue le muy fue? bien. Me Ujú, fue muy bien porque yo no tenía claridad qué eran los determinantes sociales de la salud. ujú. Entonces los videos me dieron una ilustración muy clara y muy pertinente de qué es, en qué consiste. Pude comprender el tema de equidad, que no es igual a calidad. Pude comprender el tema de inclusión en términos de que más que ser incluyente y excluyente, que sea un servicio inclusivo. Me gustó, me sentí incluso mucho más identificado con el tema de determinantes, porque pues los otros temas no reduzco su valor, pero han sido temas, el tema de la exclusión, del estigma, han sido temas mucho más trabajados, mientras Ujú, que, o por lo menos en mi campo, sí. mientras que los determinantes sociales era un tema que considero me faltaba mucho para aprender y los elementos que me dieron a partir del material y de los videos me dieron muchas posibilidades para aprender. Ah, qué chévere. Un poco los determinantes nos traen lo humano, ¿no? Nos recuerdan las vulnerabilidades macro que tienen que ver con esa parte humana, ¿no? Que nos humaniza un poco la mirada en drogas y en otros temas. Sí, sí, señora. ¿Sabes? Sí que me ocurre, Susana, sigo súper enredada con la comunidad local. Sí, varios. Sigo, No sigo te entre preocupes. los vecinos, los chicos, ay, bueno, mejor dicho, como dicen los muchachos en Facebook, estoy complicada. Sí, sí, hay varios complicados, pero bueno, ayer trabajamos un poquito, entonces ahorita volvemos sobre el tema del caso si hay preguntas. Y me pareció muy útil el espacio que abrí el lunes y el martes, que el lunes estuve por la tarde y el martes en la mañana con una aula abierta. Y ahí fueron entrando a hacer preguntas muy puntuales, ¿no? Estaban como trabajando en la cosa y entonces, venga, Susana, no sé qué. Entonces, eso creo y además varias veces nos encontramos varios, entonces se oyeron, que eso también es muy útil. Entonces voy a abrir unos espacios de aula abierta para que podamos conversar como más con precisión, ¿no? Porque pues cada caso se nos va un montón de tiempo. Pero ahorita podemos precisar generalidades, porque sobre todo de los que son institucionales, ¿no? Que se enredan un poco o que tienen puestos muy técnicos, que no bajan a lo comunitario. Entonces ahí hemos inventado unas alternativas divertidas, tratando de que este es un concepto importante para lo de caso, tratando de que logremos cambiar el discurso de intervenir síntomas y pacientes a trabajar con una comunidad local para hacer prevención y reducción de daño. Son dos conceptos. Ahora vamos a mirar algunas cosas que tienen que ver con eso, pero ahí es donde los he encontrado más enredados. Como que no, o sea, voy a tratar a 12 consumidores de la... No, no, no. Vas a trabajar con la organización donde esos chinos parchan, no vas a intervenir a esos chinos. Y además vas a trabajar con ellos, la comunidad. Ellos son actores, no son pacientes. Entonces, ahí ha habido como un quick que cuesta un poco de trabajo, que es parte del reto del curso, bueno, le hemos buscado alternativas porque, pues no, o sea, digamos que el tratamiento de base comunitaria se pensó para barrios marginales, ¿no? Pero lo de común unidad y todo el tema de diagnóstico participativo como herramienta de construcción de vínculos es muy útil con cualquier tipo de sistema. O sea, eso, cuando usted toca lo humano, no importa qué doctrina, ni qué filósofo, ni qué método, sí, porque lo humano es algo transversal y eso se nos ha perdido en la práctica clínica. Por ejemplo,
Juan dijo ahorita una cosa que me resonó así, ¿no? Dice, hacer síntoma, ¿no? Esa mirada es una mirada profundamente clínica. Entonces, siempre es como que la adicción no siempre es un síntoma, ¿no? O es un síntoma no solo de la patología, digamos, de una persona, que puede ser, porque también, o sea, yo no niego que hay consumos problemáticos, casos con unas complejidades psicológicas muy tremendas, pero la gran generalidad no es esa, ¿no? El consumo no siempre es un síntoma y entonces es eso, como, bueno, esa es como una primera provocación que les lanzo ahí de cosas que luego voy a trabajar un poquito con la presentación, pero entonces, pues quiero seguirlos oyendo para que sí, y luego pues debatamos o complementemos, digamos, los puntos de vista. Pero ojo a tratar de modificar el lugar de la mirada. ¿Se desmayaron? Hola. Aquí seguimos, bueno, menos mal. Entonces quieren que yo siga hablando y ustedes no aportan más cosas. Hay varios que no han hablado. Buenas tardes, Susana, y Hola todos Sandra, los buenas compañeros, tardes. ¿cómo están? Muy bien. Bueno, me alegra. Bueno, no tuve la oportunidad de participar ayer ni antier, pues, de la convocatoria para revisar precisamente como las inquietudes respecto al caso. Pero ahora que puntualizas algo específico sobre la institucionalidad, y ya que, pues, les comento, pues yo trabajo en la Universidad del Quindío. Entonces, ahí es donde pues convergen también, de acuerdo a nuestros pues, puntos de intervención, los grupos que tenemos, de diferentes culturas, formas, bueno, todo lo que implica universal. Ah. Entonces, ahí sí, pues tengo una pregunta pues puntual sobre el caso, si me permites. Claro que sí. Cuando hablas que no es de una intervención de un síntoma, ¿cierto? Que no, pues vamos a, entiendo entonces, no coger en mi caso, un estudiante específico con una situación problema, como para revisar qué pasa con él o con ese consumo, sino cómo llega él con relación a los otros, a su comunidad. Pues a su comunidad refiero a los mismos pares. Entonces, se me da la pregunta, bueno, él puede ser el vínculo, el canal para poder llegar a esos pares. Sí. Entonces, sí, entonces me dice, bueno, escogen un caso particular, el caso de un estudiante con ciertas situaciones, problemas, por decirlo así, porque pues, tengo unas características básicas de él, pero sé que él tiene pares que consumen y que puede ser un líder positivo, entre comillas, para ese proceso pues que se vaya a dar en la elaboración del diagnóstico participativo, en todo lo que pues estamos en busca de esas representaciones de los mismos estudiantes. Sí, yo te diría, un poco puntualizando, escoger un caso para que sirva de puente hacia los consumidores, de alguna manera es ya etiquetar el trabajo. Yo les decía, no sé si lo dije en el primer encuentro, que una otra cosa que es importante es no sesgar el trabajo solo a drogas, aunque esto, digamos que el énfasis que le estamos poniendo y el foco tiene que ver con el consumo, no sesgarlo al consumo como dificultad, sino como práctica social. Entonces, yo le diría, ¿no sería más divertido pensar, hay que ver en dónde está usted, o sea, qué grupo de estudiantes, a qué grupo de estudiantes puede acceder? Pensar en no trabajar solo con los muchachos que consumen, sino tratar de conformar una minoría activa. El trabajo que hay que hacer para poder hacer una intervención tiene que ver con generar un dispositivo. Y el dispositivo está compuesto por personas, pero también por documentos, pero también por insumos, pero por directivos, por pares, por otras instituciones, otros espacios. Entonces,
la fase inicial que es, recuerden que tenemos 3 meses, ¿no? Entonces, no, en 3 meses, la idea es que ustedes se acerquen a la forma, como a la línea de construcción de un espacio comunitario donde el énfasis está puesto en los vínculos, en la manera como nos vinculamos. Entonces, el tema de drogas en la universidad tiene que ver con todos, no solo con los consumidores que le molestan a los profesores o a los directivos. En todos hay consumo, en todos hay representaciones sociales. ¿Quién podrías tú? Son preguntas que te hago no para que me contestes ahorita y luego lo podemos conversar más a fondo, pero ¿quién es tu red subjetiva en el lugar donde vas a tratar de construir una experiencia comunitaria de vínculos? Entonces, hay una profesora bacanísima o un profesor de deportes o que tiene un grupo chévere de muchachos que se reúnen y que de pronto les suena hacer acciones de animación comunitaria eh, con usted y ayudarle y plantear, estoy haciendo un curso, vamos a hacer una experiencia, sería chévere documentarla y empezar a pensarse las preguntas con ellos. ¿Qué es lo que le van a preguntar a la comunidad universitaria? Dado el tiempo y pues lo que hay, digamos, de personal dispuesto para eso, a cuánta gente de la universidad van a llegar, qué pasa con los porteros, con las señoras de la cocina, con los profesores, con los alumnos. Discúlpeme un segundo. Muy amable. Bueno, ay, perdón. Y entonces eso, se trata de generar un dispositivo, no es no vamos a hacer una investigación clínica ni vamos a tratar de mejorar los consumidores de la universidad. Vamos a tratar de mirar los tipos de vínculos que generan sufrimiento, estigma, los determinantes que hacen que aunque los muchachos puedan querer y nosotros queramos que la red funcione. Ahorita Juan decía que lleva no sé cuánto tiempo tratando de hilar la atención para una persona y no ha podido, estando él además en el lugar que está, ¿no? Entonces, es como poder reflexionar sobre eso de que no se habla, de toda la doble moral que hay con el consumo, de los miedos que produce el consumo. Y acuérdense en otra cosa, muchos de ustedes no lo trabajan y de pronto después del curso tampoco lo van a trabajar, pero es útil visualizar qué se puede hacer para reducir daño. Y cuando digo eso no lo digo solo en droga, porque la gente sufre por distintos motivos y a veces la droga lo que es un paliativo del sufrimiento. Entonces, bueno, hasta ahí mi carreta. ¿Hay algún aporte con lo que acabo de decir? Dale, Patricia. Susana, una comunidad local pueden ser los compañeros de bienestar universitario que no tienen formación en el tema de un abordaje integral para los consumos. Claro, eso. Esa visión como clínica, esa visión de que es enfermedad, de hay que remitir, de que hay que rehabilitar, sí podría ser los compañeros de bienestar empezarlos a introducir en esta nueva lógica. Puede ser, pero entonces es hacer un trabajo, la idea, o sea, es tratar de trabajar hacia la comunidad, entonces poder reunirse con ellos y hablar de eso y decir, bueno, ¿cómo podemos desde nuestras clases, por ejemplo? Pues ¿son maestros o el personal de bienestar no dicta clases? Son los compañeros de bienestar, trabajadores sociales, psicólogos, médico, enfermera, odontólogo. Eso sería muy bonito, poder meter una perspectiva de reducción de daño en el equipo de bienestar puede ser útil y menos digamos, difícil que entrar a conquistarse un par para poder entrar, no, porque si lo hacen en equipo y bienestar modifica de pronto sus vínculos, los muchachos también los modifican.
Sí, y en eso tienes toda la razón, porque nosotros no somos muy aceptados por los chicos, en especial por aquellos chicos que o son usuarios o tienen otras lógicas alrededor de la cultura, del deporte, o simplemente les gusta, como ahí, aquí hay un grupo que se llama Sin Permiso, y son un poco anarquistas, o así se denominan ellos. No somos muy aceptados y de cierta manera hay mucho rechazo porque tenemos el estigma de que somos los administrativos, los institucionales, que pereza. Entonces, pensaría que de pronto, y eso incluso ha imposibilitado mucho el trabajo, porque los chicos no nos sienten cercanos, no nos sienten confianza. Entonces, ahí tocas un punto súper importante y eso nos pasa en distintos ámbitos, no solo en la universidad. ¿No? Digamos, el abordaje desde lo patológico, que es un poco el que adoptamos, digamos, desde la salud pública, produce alergia en las personas y entonces no se generan vínculos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Porque además casi nunca los dejamos hablar, porque además cuando hablan, como no han podido hablar, entonces gritan. Y entonces nos morimos de susto y preferimos hacer un taller donde nosotros hablamos para que no haya como... entonces, ¿cómo generar espacios y aprender a manejar el conflicto para oírlos y que sean actores y no beneficiarios o estudiantes que son protegidos por bienestar? Luis, Oh, adelante. bueno, señora, gracias. Uh-huh. Lisa Fernanda, adelante. Yo quería aportar algo pues como en relación al tema que se está tratando y es como de alguna manera recordar que la adicción puede llegar a conformar una estructura, ¿cierto? Uh-huh. Y en esa medida hay que entender la lógica de esa estructura y mirar o sea, de qué manera vamos a crear como unos límites para que la persona se vincule desde otra perspectiva, por decirlo así, porque la mayoría de personas que consumen, no todas, vienen de lógicas familiares que están mediadas por el desamor, el irrespeto, el maltrato, la agresividad. Entonces ellos creen que ese es el vínculo o esa es la manera para relacionarse con el mundo y así con los objetos, con las personas. Por eso es que terminan haciéndose tanto daño con la sustancia. Ya. Total, total. Todo el tema psicoafectivo, donde, pues, o sea, la persona puede hablar y es escuchada de manera reflexiva, no juzgante, ¿no? Por ejemplo, en el tema, que eso lo veremos más adelantico, lo trabajaremos en el otro módulo, que es el de CDS y los diagnósticos, incluir en la manera de relacionarnos actividades con creatividad, usando colores, usando papel, usando cosas que permitan expresar de otra manera, generando climas menos formales, ¿no? Mientras más formal la institución, más complejo es generar ese tipo de vínculos. Entonces, ¿cómo nos pensamos estrategias? Eso nos confronta. Y cuando no somos muy creativos y como de escenario, pero entonces ahí es donde viene la red, a quién le gusta estar en el escenario y animar una cosa y hacer la experiencia de recoger la información, no haciendo entrevistas, sino repartiendo tarjetas rosadas con un corazón en donde van a poner qué les rompe el corazón. Y entonces eso lo hacen por toda la universidad o por el colegio y luego eso lo tabulan y lo reflexionan y lo devuelven, ¿no? Pero lo que tocas como punto de duelos, de dolor terrible, si no trabajamos eso de alguna manera, que no puede ser una consulta clínica para todo el mundo porque no, la estructura tampoco daría para eso. Entonces tenemos que buscar alternativas. La reducción de daño busca también eso. La reducción de daño no son solo jeringas y condones, es reducción de sufrimiento, porque así reducimos el daño. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta, duda, como perplejidad frente a sus casos? Bueno, es un grupo muy silencioso este. Entonces les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar una cosa que hicimos para introducir un poco
el tema. ¿Ya lo están viendo? ¿Sí? Sí, sí. Listo. Entonces, arrancamos pues nuestro primer espacio, un poco precisar o recordar qué es lo que, en qué queremos mejorar la capacidad de respuesta con el CRIC. Mejorar la capacidad de trabajar con la comunidad local, promoviendo encuentro y diálogo de saberes y conocimientos. Entonces, ahí vuelvo a lo que decía, ¿no? Cómo saber qué piensa la gente, qué piensan los profesores y cómo devolverlo, que eso no se quede solo en trabajos, porque eso de alguna manera se ha hecho y si buscamos fuentes secundarias seguramente vamos a encontrar cosas. Pero lo lindo de hacerlo, de promover el diálogo, el encuentro y sistematizarlo es que ahí creamos vínculos y creamos redes. Mejorar la capacidad de construir redes y dar forma y vida al dispositivo para trabajo social y terapéutico. Y cuando hablamos de redes, también hablamos de conflictos y hablamos de puntos de vista distintos. Entonces, eso quiere decir también desarrollar capacidades de mediación, saltar un poco por encima de los roles y meterse en lo humano y lo afectivo, porque las redes, sobre todo, son vínculos afectivos, ¿no? Y reconocimientos y intercambio de información. Mejorar el conocimiento acerca de la comunidad local en la que estamos, para que se puedan hacer acciones de proceso. O sea, la idea no es hacer talleres, es tratar de generar un proceso, eh, aunque empezamos inicialmente haciendo acciones de vinculación y de diálogo, eso tiene que derivar, y de eso se trata el CDS, por ejemplo, eso tiene que derivar en una propuesta colectiva. Que se construye con la comunidad. Generalmente, como funcionamos, y por eso también creo que hay un poco de confusión y de dificultad, es que llevamos el plan ya hecho. Nosotros vamos a llevar un esqueleto, una guía. Cuando vean lo del CDS, ahí hay unos puntos. Pero entonces la intención inicial es construir la red de vínculos que va a permitir que luego el dispositivo sea útil para trabajar el tema de consumo o otros temas, ¿no? El matoneo, por ejemplo, que es una fuente de sufrimiento feroz en las universidades. Esto también puede servir para eso. Mejorar la capacidad de la comunidad de producir conocimiento y respuesta a sus necesidades. Entonces, ahí está el concepto un poco de beneficiario, de que son la población objeto, la población a intervenir y no actores que nos pueden ayudar y enseñar un montón de cosas que nosotros no sabemos y que depende de nuestros lugares, por ejemplo, dentro de una institución, no llegamos allá si no logramos construir un dispositivo que produzca esa información. Y lo otro es mejorar y enriquecer las prácticas de sistematización, porque somos muy buenos para hacer, pero no sistematizamos. Y ahí hago un paréntesis para decirles, la sistematización no solo son trabajos con 1, 2, 3, 1.1, 1.2 y bibliografía y glosario. La sistematización son fotos, la sistematización pueden ser audios, intercalados con textos, por supuesto, explicativos, pero desen el espacio de pensar que este curso, si bien tiene una serie de contenidos académicos que están muy a cuenta de ustedes, de que tanto lean, que tantos notas hagan, en el presencial pues va a haber una inyección enorme de conocimiento y de práctica. Eh, pues la idea es que esto no es una experiencia académica, ¿no? Entonces, y ahí aprovecho a decir que los módulos no se cierran, que no se angustien, que la idea es que hagan las cosas y las hagan reflexivamente, no es pues ninguna actividad, es nada del otro mundo, ni ningún cuestionario. Hay unas obligaciones que si no las hacen, la plataforma marca un 0 y eso les quita la posibilidad de venir a Bogotá. Pero, entonces yo voy a hacer un resumen porque los he visto en el grupo de ayer, estaban súper angustiados con el tema de las notas. Entonces les voy a hacer un resumen de cuáles son los módulos, dónde están los cuestionarios, que dan puntos y eso. Pero realmente la invitación es a una experiencia reflexiva y creativa. Entonces desen el permiso de sistematizar de otras formas el caso, de subvertir un poco a lo que estamos acostumbrados y que es nuestro lugar de comodidad, ¿no? Pues eso como de... ¿Algún comentario a esta parte?
No. Bueno. Algunas cosas sobre comunicación. Entonces, que cuando llegamos al espacio integrador escribimos el nombre en el chat para hacer la lista, que cuando nos registramos lo hacemos con nuestro nombre para facilitar quiénes somos, pues quiénes estamos. Los encuentros empezarán 5 minutos después de la hora citada y que por favor nos acuerden la grabación, que hoy casi se nos olvida. Cuando entramos tarde, entrar con cuidado, con el micrófono cerrado y pues hacemos como el saludo en el chat. Tratar de hacer intervenciones respetuosas. Ustedes, pues parece que ese punto lo podemos quitar porque ni siquiera hablan. Y los que trabajan en grupo deben registrarse. Entonces, yo no sé, creo que aquí en este grupo no hay, pero hay varios lugares donde hay varias personas del mismo departamento o institución, entonces deben registrarse en el chat de manera individual y deben presentar trabajos de manera individual, aunque trabajen sobre la misma comunidad. Entonces, pues ahí lo iremos como regulando cuando nos encontremos. Bueno, esta era una agenda que ya no aplica y estas son unas reflexiones que me surgen de leer los casos de Ana, lo que han aportado en los casos de Ana y varias de las conversaciones que he tenido como de asesoría. Entonces creo que es muy importante y pues bueno, lo he venido como hablando en toda la sesión, el cambio de paradigma, el intentar asomarnos a estos conceptos que no son excluyentes, pero que nos movemos más en los rosados que en los verdes. Entonces es como tratar de pasar de paciente enfermo a persona con derechos, de beneficiario a compañero de trabajo y poder construir y validar su saber, incluso su manera de hablar, de comportarse, de ser, que es un ser distinto a mí. El tema de que somos los que sabemos, los expertos, para entender que las redes y los pares tienen un conocimiento y validarlo, darle el escenario y el lugar. El pasar del tema de atención a construcción de vínculos y relaciones como una manera de prestar atención con elementos más calidosos probablemente. El del servicio al espacio de encuentro. ¿Cómo hacemos para en nuestros distintos lugares donde vamos a hacer el experimento generar un espacio de encuentro donde la gente pueda venir y hablar y encontrar, digamos, una orientación hacia la red, En varios casos probablemente la pregunta es cómo hacemos para que la gente deje de ver esto como un servicio y pueda verlo como un espacio de encuentro. ¿Qué le faltaría a un espacio donde se parcharan los chicos y hubiera espacios de compartir? Del concepto de rehabilitar al concepto de participar y al concepto de inclusión social, en términos de que la participación y la inclusión son profundamente rehabilitadoras, ¿no? Entonces, pero tienen un sesgo diferente en términos de derechos. Y de planes de atención a construcción de respuestas en red que probablemente pueden ser más flexibles que el plan de atención con indicadores que tenemos que cumplir. Entiendo y sería chévere que hablaran de eso si resuena el tema que institucionalmente estamos determinados por una serie de protocolos y planes, pero parte del haber pedido aval para que ustedes estuvieran acá de una institución con la que pues la idea es que van a trabajar, es también poder encontrar esos espacios para permear con este discurso algunos lugares y entonces pues poder hacer el trabajo que planteamos no solo es de hacer intervención con la gente, sino de hacer gestión política en los lugares y contarle la carreta a los jefes y a los compañeros para ver si se pueden hacer cosas, porque pues mientras más se sumen, mejor funciona. Juan, levantaste la mano, adelante. Susana, a mí me parece que la reflexión que acabas de hacer en relación a este proceso de cambios paradigmáticos pues, es absolutamente pertinente y necesaria. Simplemente quería comentar a propósito de esto que el revuelo que tiene que hacerse también es justamente con el diálogo que se establece con las instituciones. Uh-huh. Y allí todo el Sistema General de Seguridad Social en Salud también tiene que decir algo al respecto, los prestadores, los aseguradores,
porque en últimas, para poder cambiar nociones como las que tú propones, por ejemplo, de la rehabilitación a la participación, pues también implica cómo se están diseñando esquemas de intervención. Y en ese orden de ideas, yo no sé, eh, uno trata de hacer la reflexión, uno trata de proponer lógicas para humanizar el discurso de la salud, pero siguen presentándose dificultades importantes que en últimas son formales, pero afectan el fondo, en el orden de lo que va pasando en el día a día con las personas, en este caso con las personas consumidoras. Totalmente los determinantes, ¿no? María Inés, adelante. Pues a mí todos estos conceptos que tú pusiste aquí en la diapositiva me hacen pensar como en cómo salirse de ese triángulo de salvador, víctima, perpetrador. Y cómo poderse uno parar desde otro punto de vista, dándole a cada uno de los actores realmente pues la importancia y la gerencia que tiene dentro de cada situación. Buenísimo aporte, totalmente. El tema de víctimas, que además es muy pertinente en el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Sí. Muy, muy pertinente. ¿Qué más opinan, chicos, chicas? Patricia, adelante. Susana, particularmente el caso de Ana, a mí me conmovió. Desafortunadamente uno en la cotidianidad está muy acostumbrado a las lógicas de una situación difícil, unas condiciones de vida desfavorables, pero que posiblemente puedan mejorar en términos de el mediano o el largo plazo. Y ver cómo sistemáticamente Ana creció en un ambiente vulnerable, fue excluida toda su niñez, esa relación con sus padres y lo que de cierta manera ella de nuevo vuelve y repite en el momento que por las circunstancias de la vida queda en embarazo y todo lo demás, a mí me tocó mucho y para mí no fue muy fácil ese ejercicio de proponer qué acciones plantear frente a la situación de Ana. Y aunque era muy evidente visualizar en qué momento Ana fue excluida, fue estigmatizada, fue invisibilizada, pues el poder ubicarse uno siempre como que se ubica desde ese rol de profesional, desde el experto, pero no se sitúa en la realidad de ese ser humano que ha vivido todo ese panorama tan complicado, que lo sigue viviendo, y también se sitúa en ese profesional salvador que desafortunadamente no tiene como la píldora para mejorar la situación, y uno ahí queda como muy cuestionado porque las alternativas propuestas muy posiblemente no solucionen en un término inmediato la situación de Ana. Y uno desde su rol pues tampoco tendrá tendrá la solución para poder aliviar ese sufrimiento. Y cuando tú planteas eso, a mí eso me parece un intangible súper complicadísimo de asumir. ¿Cómo decirle a Ana en su condición, cómo ayudarla a minimizar todo ese sufrimiento por el que ella estaba pasando, sola, vulnerada, sin hogar, sin familia, ahora sin su hija, con una adicción mucho más mayor como la de la heroína? Entonces, ¿cómo aprende a uno, cómo se aprende a ayudar a reducir su sufrimiento? ¿Qué opinan, chicos? Una pregunta muy pertinente. Luisa. Adelante. Buenas. No, yo tengo una idea y es que como hay tanto daño, en lugar pues como de entrar a intervenir, ahí es que empezar a potencializar de pronto habilidades que ella tenga. Es decir, empezar a que ella se reconozca de una manera diferente, porque ella se reconoce como una mujer adicta, como una mujer que abandona, como una mujer que ha sido maltratada, pero ese yo soy puede ser diferente en la medida que ella empiece a ejercer actividades que le den una actitud diferente frente a la vida y buscar obviamente redes de apoyo. Gracias, Luisa, total. Luis Horacio, adelante. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, señor. Listo, me disculpo que llegué un poco tarde, tuve algunas dificultades
y bueno, no, referente pues como al caso de Ana, pues realmente es un caso, diría yo, pues demasiado complejo. Uno ve como todos los factores allí agravantes que se puedan presentar y pues casi que los reúne todos. Ajá. Allí el asunto pues como del consumo de sustancias, que uno lo va viendo cómo se va incrementando, cómo el nivel de daño y de riesgo pues va aumentando cada vez más, pues uno creería que pues finalmente es precisamente como la consecuencia de todo lo que va pasando en la vida de Ana y pues precisamente al hablar ya de como tal de unas acciones o de un plan de atención, de intervención, pues uno creería que pues el tema del consumo pues, termina siendo como lo último que uno podría entrar allí y abordar, porque incluso pues ella intentó con el tema del tratamiento residencial y sí, me uno a lo que decía la Luisa, pues con respecto a precisamente pues cómo ella tiene que también allí elaborar pues como muchos asuntos que han ocurrido en su vida y que pues la han llevado en esa situación pues tan delicada. Gracias, Luis Horacio. ¿Alguien más quiere aportar a la... Bueno, un poco como retomando cosas que dijeron. Claro, por supuesto, el caso estaba pensado para ser bien complejo, o sea, con todas las... Y un poco a lo que ustedes dicen, claro, todo eso hay que hacer, hay que resignificar. También hay que dar una atención primaria inmediata, pues de una serie de cosas, pero potenciar habilidades, resignificar su ser, ¿no? La desesperanza es tal vez la depresión, que en muchísimos de la gente consumidora hay un fondo enorme de depresión, ¿no? Encontrar sentido. Entonces, frente a eso la reflexión es, ¿tenemos los dispositivos para lograr eso? Evidentemente no. O sea, no contamos, cada uno tiene su pedacito en su institución. Hoy Juan, nos decía que estaba tratando de hilar para un caso una serie de redes que necesitaba mover y no lo lograba, ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué hacemos? Como que le damos, depende pues el tipo de terapeuta que seamos, le damos la acogida inicial como buena onda, si tenemos pues acceso a la parte, digamos, de medicina, enfermería, la canalizamos a la red de salud. Pero luego no hay proceso y una Ana podría volver a resignificar su vida y reorganizarse, pero requiere un dispositivo afectivo que acompañe el proceso con sus caídas y con todas las barreras que nos pone el sistema para lograr que se den las cosas que necesitamos que se den en varios niveles para que ella pueda volverse a organizar, ¿no? Entonces, un poco la reflexión y de ahí, digamos, la idea probablemente quijotesca, pero que hemos visto que funciona, es ver si logramos humanizar un poco los servicios, generar otro tipo de vínculos con las personas y de manera que haya seguimiento y proceso, desde donde estemos y como podamos. O sea, ¿quién decía? Patricia tal vez o Luisa, que veía inmensa la tarea, claro, es inmensa, pero un abrazo, organizar la ciudad y ver y promover espacios donde la gente encuentre, aunque sea una mañana, de una atención que no esté mediada por rezar el rosario o por hacer bolsas de basura, sino donde haya escucha, es una alternativa para poder hacer procesos, porque lo que no hacemos con las sanas, y mientras más complejos son los casos, menos procesos hacemos, ¿no? Entonces, ahí está uno de los retos. La reducción de daño es un lugar desde donde podemos trabajarlo y digamos que esa es la motivación, una de las motivaciones que espera sembrar este curso. Alternativas para entender que hay casos y momentos y cosas con las que no podemos, pero hay otras que sí podemos. Entonces, no prometer lo que no podemos, ese es el primer principio de reducción de daño. A veces los salvadores
Entonces prometemos un montón de cosas porque nos morimos del pesar, les regalamos para la bolsa de leche del niño de la tarde, pero nada más. O sea, luego no hay, y si vienen a buscarnos varias veces y estamos muy encamelladas, le decimos a la secretaria que no los deje entrar. Entonces, cuando la gente quiere como adherirse, ¿no? Eso es bastante frecuente por la forma como estamos organizados. Entonces, de pronto no van a poder hacer un montón de cambios, pero sí van a poder de pronto introducir en las organizaciones donde ustedes están nuevos discursos para repensar la acción. ¿Alguna cosa quieren decir? ¿No quieren decir nada? Me preocupa, Ángela, adelante. Respecto a lo que estabas hablando desde lo que yo hago, pasa algo similar. Encontramos una usuaria que llega, bueno, yo soy enfermera, soy la coordinadora del programa de salud sexual y reproductiva en el municipio. Entonces llega el usuario, se trata de hacer muchas cosas, pero es un trabajo de todos. Entonces yo quiero hacer muchas cosas, trato, gestiono, no sé qué, pero hay una parte donde encontramos como la barrera. Entonces ahí es donde llega y uno se desmotiva, como que bueno, ¿qué más? O sea, uno quisiera hacer muchas cosas, pero es voluntad de mucho. Y uno lo hace desde el corazón, sabiendo que es una persona igual a nosotros. Ahorita cuando hablabas de lo del que tuviste en la cárcel esta mañana, cuando salí de la universidad hice un proceso de voluntariado en la cárcel de mujeres de Pereira. Y hace días la directora operativa dice, bueno, es que las reclusas, y yo le decía, tú sabes como funcionaria pública que tienes un pie allá y otro acá. Ay, no, es que qué miedo ir así, pues como si ellas fueran una persona de otro mundo. Yo le decía, bueno, pero es que ellas son personas igual a nosotros, lo mismo pasa con una persona que tiene un problema de consumo, son personas que por condiciones de la vida, que de pronto entramos a juzgar, pero es mirarlo más como desde el corazón, desde apersonarnos de un tema que en este momento se está convirtiendo para nosotros en algo de que no está tan lejos. Antes lo veíamos lejos, ay no, eso no pasa, pero ahora ya lo tenemos súper cerca. Cierto, gracias, Ángela. ¿Alguien más? ¿A qué corresponde el silencio? Me gustaría saber. No hay nada que decir, todo está muy claro, hay confusión, nos da pena. Luis Horacio, adelante. Parece que Luis Horacio estuviera hablando, pero no se escucha, ¿cierto? Tiene cerrado el micrófono. Porque están tímidos, hablen para que aprendamos todos. Listo, qué pena, qué pena. Dale. Sí, que igual también el caso de Ana permite pensarse, pues, cómo desde diferentes instituciones, sean colegios, sean secretarías de salud, de educación, bueno, en el caso mío, las universidades, cómo el tema de la detección temprana, oportuna, se vuelve también como en un elemento importante, porque pues lo que vemos en Ana es de que en algún momento precisamente se hizo una atención, esa atención comenzó a tener un primer efecto que pues al parecer era satisfactorio, pero que fue una atención muy breve, que finalmente, digamos que de alguna forma se abandonó o se siguió abandonando allí a la persona y pues en ese sentido, pues como la responsabilidad de quienes trabajamos con comunidades, entonces está también orientado a eso, de que podamos identificar ese tipo de casos que pueden llegar a situaciones más problemáticas, sea a través del consumo, o sea a través a veces de que se manifieste con ideaciones o intentos suicidas o ya problemas pues a nivel mental pues como más severos.
y en esa medida, entonces, bueno, pues si logramos hacer una detección más oportuna, más temprana, pues en esa misma medida podríamos lograr que casos como los de Ana, pues no lleguen a esos niveles en los que de pronto ya es mucho más complicado que una persona entre pues como en un proceso de recuperación o de resignificación, como lo estábamos planteando hace un momento. Total, total, ¿no? El tema de detección temprana tiene más y menos en términos de que a veces cuando hacemos como tamizajes de riesgo, etiquetamos estudiantes, por ejemplo, en los colegios es frecuente. Y además como que no hay dispositivos, o sea, uno puede ver y puede ver en algunos muchachos, uno dice, uy, esta personalidad de riesgo, ¿no? Alguien mencionaba ahorita las historias familiares y las tragedias de la gente, que a veces eso no es visible, ¿no? Pero uno ve personalidades, pero no hay cómo acompañarlos. Y en cambio los parches sí los atrapan, porque ahí se sienten acogidos, se sienten importantes. Entonces, detectar, que es como con el VIH, si detectamos tenemos que atender, si no, mejor tengamos cuidado en esos tamizajes, porque entonces que generamos etiquetas y no hay como elementos de contención. Estaban Luisa, luego Juan y luego Patricia, adelante. Yo quiero pues como retroalimentar un poco lo que estamos haciendo, y es que para mí Ana, ella llega a ocupar el lugar del excluido. ¿Por qué? Porque la marginalidad, la pobreza extrema y la vulnerabilidad en la que ella se desarrolla en el contexto y a nivel familiar van teniendo ese lugar, y ese lugar es asumido por ella desde su consumo, desde hábitos que de alguna manera nos dicen que el vínculo con el otro no es posible. Entonces ella se va quedando en ese lugar. Y ese lugar es el que nos dice la verdad de la realidad social y de la realidad familiar. Entonces, ya, era eso. Gracias, totalmente, ¿no? La exclusión y las vulnerabilidades y los determinantes sobre los que nosotros, algunos no tenemos manera de decidir, son los que van generando ese camino de la adicción problemática, ¿no? Y consumos que se hubieran podido mantener desde la lógica de reducción de daño funcionales y adaptados, se vuelven desastrosos, ¿no? Entonces, y poco sabemos de cómo aconsejar a un muchacho que no quiere dejar la droga, poco sabemos y nos sentimos intimidados éticamente, pero algunos pueden sentirse de decirle a un muchacho, bueno, no se fume 10, fúmense 5, parce, o fíjese qué es lo que se está fumando, o mire a ver si reduce la cantidad de pitazos y trata de ver que el efecto puede ser divertido y no lo hace perder los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, ya decíamos que Juan y luego Patricia. Adelante, Juan. En línea con lo que vienen proponiendo, particularmente con esta última intervención de Luisa, a mí me genera un poco de, ¿cómo decirlo?, de inquietud, y es justamente eh, la referencia de cómo estamos escuchando ese tipo de relatos, ¿sí? Porque justamente la escucha de ese tipo de elementos que configuran una verdad, en la cual está la historia de vida de las personas que vienen con algún tipo de dificultad en el consumo. Es la forma también en la cual ellos están exponiendo lo que para ellos ha sido su forma de tramitar alguna forma de angustia, alguna forma de dificultad en todo esto. Pero, ¿quién escucha eso y desde dónde se escucha? ¿Sí? Porque se puede escuchar justamente desde el prejuicio, se puede escuchar justamente desde categorías mediadas por los discursos de la salud o el discurso de los modelos médicos y etcétera. Pero escuchar a esa verdad, esa condición de subjetividad desde la cual está esa persona haciéndose un lugar,
también tiene unas implicaciones para quien está escuchando, ¿sí? Y es cuando uno empieza también a darse cuenta que eso de articular la red, eso de articular los procesos de atención y etcétera, etcétera, eh, son en últimas acciones que son importantes de hacer, pero en el espacio del encuentro, en el espacio de la escucha, realmente qué está haciéndose, ¿sí? Y yo creo que eso no es solamente pensar en metodologías de atención solamente comunitarias o de cambios de paradigmas de la rehabilitación a la participación, de la noción de paciente a persona, que son muy válidas. Yo no estoy diciendo que no sean válidas y necesarias además, sino también de lo que pasa con el sujeto cuando está escuchando ese tipo de relatos. Gracias, Juan. Adelante, Patricia. Volviendo a Ana, uno logra ver que de una manera sistemática Ana fue vulnerada, Ana fue excluida y como lo planteaba en la pues en las lecturas de exclusión social, a mayor vínculos rotos, la persona se encuentra en condiciones y en un grado mucho más alto de vulnerabilidad social. Creo que para el caso de Ana se debería reconfigurar su historia de vida de una manera de 360 grados y no como una propuesta del profesional, sino desde Ana misma y con un acompañamiento de ese profesional y de esa red de apoyo. Recordemos que, dadas las circunstancias como finaliza el caso de Ana, ya incluso su madre estaba ausente de Ana. Ana se quedó sola porque la señora reconfiguró un nuevo hogar y se fue con su nuevo compañero y Ana quedó pues a la deriva, dado que no se entendió con su padrastro y por eso tomó la determinación de salir de su casa. Ahora que Luisa Fernanda hacía su aporte, recordé la realidad del contexto en el que me muevo, que es un escenario universitario. No fue Luisa Fernanda, sino Luis Horacio. En cuanto al tema de detención temprana, uno pensaría que en la universidad se puede hacer detención. Sin embargo, en la práctica cotidiana uno logra ver que cuando los chicos ingresan a primer semestre, un porcentaje muy importante de los chicos ya viene con consumos de los colegios. Entonces, estos chicos en primer semestre lo que vienen es a aumentar ese consumo activo en la universidad, porque aquí las condiciones cambian de una manera importante. Hay mucho más libertad, menos control, el parche es mucho más cómodo, no hay una vigilancia así excesiva y lo que ocurre es que el tema del consumo se exacerba porque pareciera que no hubiera límites en términos del comportamiento y la conducta y mucho más en las universidades públicas. Entonces, la detención considero que debe bajarse mucho más a escenarios como la escuela, en términos de la primaria, en términos del preescolar, porque ya el manejo que le debemos dar a los chicos en secundaria y en la universidad es otro, porque el tema del consumo ha bajado al punto de que, como lo refleja el estudio de consumo en escolares, tenemos chicos muy chiquitos ya consumiendo. Gracias, Patricia. Adelante, María Inés. En el caso de Ana, yo también pensaba como dónde puede estar la resiliencia. Como, según la definición, es como la capacidad de volver al estado inicial. Pero yo pensaba, el estado inicial de Ana igual no es bueno, desde chiquita nunca fue bueno. Entonces, releyendo el caso, también vi que ella sí tenía unos recursos. O sea, ella cuando estaba en situaciones muy límites, logró encontrar la amiga que la llevó al centro de salud. Logró encontrar también amigas que le ayudaban a cuidar a su bebé mientras que tenía que trabajar. Y ya en el segundo embarazo también contó como con una especie de red que en ciertos momentos me parece que sí fue útil. Totalmente, y tocas un punto que a veces se nos olvida con frecuencia, y de lo que se trata un poco es elaborar, encontrar sentido, potenciar habilidades,
es una de las cosas que hacemos diagnósticos, digamos, de cosas de patologías y de pronto de vulnerabilidades de vivienda y eso, pero no hacemos diagnósticos de recursos que serían potencializables en habilidades y en redes, ¿no? Que como que la mirada de redes y el reconstruir. Entonces, Ana necesitaría un lugar que le diera una dignidad de condiciones básicas, ¿no? Un proceso que le permitiera potenciar habilidades y eso, sacar. Si no se ha muerto hasta ahora su resiliencia, o sea, nos muestra capacidades importantes de volver, de querer, de volver a tener sentido, ¿no? Entonces, con mucha frecuencia adolecemos de lugares, sobre todo en casos tan críticos, cuando hablamos de altísima vulnerabilidad, porque si estamos hablando de estudiantes y eso, el contexto familiar es otro, o sea, puede ser diferente, aunque, por ejemplo, lo que muestran los estudios universitarios es que los muchachos que tienen las familias en otro lugar son los más vulnerables, ¿no? Tienen mayores dificultades y mayor depresión. Pero para personas como Ana, necesitamos la red, necesitamos ubicar en nuestra localidad los recursos, no óptimos y perfectos. Quisiéramos tener la comunidad terapéutica o el hogar de paso divino, probablemente no es así, pero en general la gente en alta vulnerabilidad está acostumbrada a vivir condiciones rudas, pero si hay red de afecto, si hay un referente, si alguien lo llama con alguna frecuencia, por ejemplo, Heidi, que es pues nuestra par estrella, ella estableció una red con todas sus mujeres por WhatsApp, y no se imaginan, eso valdría la pena sistematizar lo que pasa en esa red. Entonces le escriben, le cuentan cosas, y ella les contesta 4 cosas, y ahora aprendió a manejar, a conectar el teléfono al computador, y entonces ahora, claro, les escribe más. Es un consultorio virtual maravilloso, eso para dar un ejemplo de posibilidades de que la gente necesita sentirse conectada para que la resiliencia y la desesperanza, o sea, la resiliencia funcione y la desesperanza no abrume con más dificultad todo lo que significa salir adelante de una condición tan crítica. Juan, adelante. Susana, es que justamente esto que estás proponiendo en este momento me invita a mí a tener en consideración la reflexión con la cual conversábamos al principio de la videoconferencia, y existen casos que tienen una condición de extrema vulnerabilidad, particularmente aquellas personas que viven con situación de vida en calle. Ajá. Creo comprender la lógica de actuar y de intervenir bajo el reconocimiento de que existen factores generativos en las personas. El solo hecho de que vengan a buscar algún tipo de atención, hace parte también de que ellos están movilizando los recursos que subjetivamente tienen, por más mínimos que sean. Pero en la realidad del día a día, el asunto de la articulación de acciones, porque esto no es competencia solamente de una entidad o de un profesional, sino que tiene que hacerse un trabajo en red y unas redes integradas que garanticen realmente oportunidad en la atención y demás. Ese reto ahí es un asunto suficientemente complejo, la verdad, ¿sí? Y yo no sé, pues sin ánimo de sonar desalentador en lo que quiero transmitir, es realmente cómo estamos optimizando ese tipo de ejercicios, ¿sí? Porque esto tiene muchísimos bemoles, ¿sí? Yo en este momento tengo todavía en mi sala de espera a una persona que viene con todos los determinantes sociales de la salud, en componente de guerra, de vulnerabilidad, y etcétera, etcétera, tiene consumo agravado de spa y situación de vida en calle, y estoy todavía viendo qué puedo hacer con él desde las 7 de la mañana, ¿sí? Transmito esto, ya lo había dicho, pues ya lo había comentado con Susana, y lo transmito es porque en el día a día ese tipo de elementos son los que lo ponen a uno en jaque, ¿sí? Y que de alguna manera pues uno empieza a hacer esta formación o buscar ese tipo de espacios para tener la posibilidad de construir alguna forma de saber que de pronto impacte de manera distinta o que le muestre a uno que no está haciendo
para poder hacerle frente a ese tipo de elementos. Total, o sea, bueno, ahí hay un factor o un montón de factores, pero podría ser, o sea, la idea es cuestionar también un poco el lugar desde el que nos paramos. Dices, estoy desde las 7 de la mañana viendo qué hacer con él. O sea, es un paquete, un encarte. Eso no es no es problema suyo, es problema de que a ustedes o le llegan a la oficina y le dicen, ve a ver qué hace con este, y entonces usted tiene que mover una serie de recursos que no están articulados, ¿no? Y bueno, y quién sabe, cuando termines el chat, que vas a salir corriendo a invitarlo a una empanada y un café y decirle, parce, vuelva mañana, porque yo hoy estaba reocupado. Entonces, la reflexión, o sea, como lo que me surge de lo que dices es, ¿y nosotros qué hacemos para cambiar eso? Nosotros somos parte del engranaje, ¿no? Entonces yo sé que es difícil, que hay que cuidar la cuchara, pero nosotros tenemos que ser parte del cambio y el CRIC pretende sembrar semillas de cuestionamiento a eso que nos pone en jaque. Una de las cosas que son también frecuentes es nos quemamos, los que trabajamos en salud y con condiciones de alta vulnerabilidad, con alguna frecuencia hacemos crisis de burnout, como llaman los doctores, y o sea, como que uno dice, ¿qué es esto? ¿No? Porque es frustración más frustración. Hoy hablaba con los guardianes del INPEC, que uno ve el lado malo de ellos, pero también hay que ver lo que les toca a esos hombres frentear. Entonces, y yo les decía a ellos, ¿y ustedes qué hacen para eso? Para protestar, por ejemplo, por autoridad terrible, tienen unos comandantes y que hacen unas cosas que uno dice, socorro. Y entonces, claro, si uno solo denuncia o organiza, digamos, mejor dicho, ¿cómo hacer? Dije una palabra que no debería haber dicho. No se trata de denunciar porque aquí no se está promoviendo un sindicato, pero sí se trata de organizar información, quizá si este curso propiciara eso sería fantástico, como unas recomendaciones, ustedes todos, o sea, este curso la mayoría, el 70 o 80% son profesionales insertos en planes del Estado y de los departamentos y de los municipios. ¿Qué hacemos nosotros para este estado de cosas donde además sabemos que se roban la plata de la salud, yo sé que suena a romántico, pero yo creo profundamente, y mi historia de vida me lo ha mostrado en pequeñas escalas, pero lo ha mostrado que cuando nos unimos y trabajamos conjuntamente, logramos movilizar procesos. Entonces, si la lógica de lo que digamos, de lo que planteamos funcionara, tú no estarías viendo a ver qué haces con él. Él estaría con el equipo que corresponda pensando qué va a hacer, cómo va a pasar la próxima semana. Porque cuando estamos con casos tan graves, podemos pensar en 2 días o 3. No podemos inicialmente pensar en procesos de semanas. Pero entiendo, y pues lo he vivido, la complejidad que significa hacerse cargo, digamos, de procesos. Si estamos metidas dentro de una estructura institucional donde se acoge a la gente con cierto tipo de servicios, hay más posibilidades, digamos, de prestar una cosa más de proceso integral. Si luchamos por construirla y por cambiar cierto tipo de lenguajes cuando avancemos en lo del caso, por ejemplo, ustedes van a tener que hacer algunas actividades de echarle este cuento a sus instituciones, de trabajar con los parceros a ver ellos qué opinan de esto, y con eso de pronto nos salen elementos que nos ayuden a construir un poco, ¿no? ¿Algún otro aporte? Muchas gracias. No, a ti por los aportes. Bueno, entonces, vengan, les acabo de contar otras cosas que yo tenía aquí en la diapositiva, que eran que, bueno, volvía sobre lo mismo que hemos como hablado un poco, ya hemos hablado, ¿no? El dispositivo es producto de una institución, no, mentira, espérese, porque es que esta barra no me deja ver la parte de arriba. Bueno, o sea, el tema de que no podemos trabajar solos, necesitamos dispositivos para trabajar. Sin dispositivo es muy complicado producir
resultados sostenibles, porque podemos de pronto hacer con algunos casos cosas, pero luego se caen, ¿no? Si la gente vuelve otra vez y se desorganiza, si no hay procesos que permitan realmente superar o elaborar de alguna manera los problemas, las tragedias, ¿no? Entonces, en el tratamiento institucional, el dispositivo es producto de la institución, hay un método, hay un enfoque y hay un paciente que debe adaptarse al tratamiento como está planteado. En el tratamiento comunitario, la idea es construir un dispositivo relacional y de mediación a partir de procesos de investigación en la acción con los actores. Entonces, la idea de lo que se trataría es de producir una cultura organizativa para el trabajo en red. Entonces, probablemente tenemos muy poco tiempo para lograr instalar ese gran objetivo, pero sí podemos de pronto hacer el diagnóstico que nos permita ver dónde es que están las trabas vinculares y de pronto hacer reducción de daño. Habrán cosas que no podemos cambiar porque son determinantes, o sea, un manual de la universidad, pues para cambiar eso toca hacer mucho trabajo, pero de pronto algunas prácticas relacionales sí se pueden ir cambiando y mostrando que funciona mejor, menos represión y más escucha y como contención para cierto tipo de fenómenos relacionados con el consumo. Entonces, eso nos implica, y eso pues ha sido el trabajo desde 2007 que estamos en esto, el cambio de representaciones sociales, donde también están nuestras representaciones sociales. Entonces, parte del objetivo de estos encuentros y de las provocaciones de las lecturas es un poco que se pregunten, ¿no? ¿Cuáles son sus representaciones sociales? ¿Qué les dio la academia? ¿Qué llevamos, digamos, puesto como la chaqueta de intervención? Y qué tanto es posible de pronto quitarse una manga y ver a ver cómo esa cosa funciona desde otro lado y documentarlo, ¿no? Entonces, cambiar un poco el foco a las relaciones, al trabajo con la gente, tratar de hacer pues transformación de lo que podamos. Cada uno de ustedes es un nodo que a su vez tiene un montón de redes conectadas. Si ustedes hacen el ejercicio de la red subjetiva, que lo haremos en su momento, van a ver que ustedes son un potencial enorme de posibilidades que si uno se propusiera moverlas, podrían ayudar en muchos procesos, recogiendo ropa por fuera o haciendo procesos de acompañamiento cada unos días, o sea, y ver a la comunidad como actor. Ellos nos pueden ayudar muchísimo porque además ellos están ahí todo el tiempo, entonces nosotros no los validamos. Ese es uno de los problemas que tiene la institucionalidad, no se valida y ellos, por la historia de vida, por la historia del desastre institucional que promete y no cumple, no quieren hablar, no tienen vergüenza, ya no creen en las cosas que decimos. Entonces, la construcción de vínculos es también como la construcción de esperanza. Y para hacer eso hay que estar ahí y participar. No sirve ir un día y hacer un taller. Hay que generar acciones, de ser posible creativa sería más divertido, porque eso engancha más a la gente. Y a partir de procesos de organización, de procesos de prevención como organización, de cosas que sabemos y de las que podemos hablar. Hay cosas de las que de pronto no podemos hablar porque son amenazantes para la comunidad donde estamos, pero hay otras que podemos prevenir y hablar. Y en reducción de daño, para hablar con consumidores, hay un montón de temas divertidos. Hay que aprender un poco y hay que pues acercarse, digamos, a la gente que tenga la experiencia de consumo. Pero eso ya no es tan raro. Muchos de los profesores consumen, muchos de los alumnos excelentes y que están en el grupo de los incluidos en las cosas, consumen. Y si sabemos plantearles el reto, pueden acompañarnos a ver qué encontramos de representaciones sociales, qué encontramos de interacciones, ¿no? Entonces, hay maneras de estar. Entonces yo puedo llegar con la encuesta y la bata, o puedo acercarme en la cafetería y contarles que estoy empezando un trabajo de reducción de daño, que si saben de eso y que si les gustaría que conversáramos. O puedo organizarme con el profesor de biología, que es un bacán,
que de pronto me deje hacer unas sesiones creativas de diagnóstico de situaciones de riesgo que los estudiantes ven, donde no quede el nombre registrado en ninguna parte, que los muchachos puedan, pero meterlo en las dinámicas comunitarias de la comunidad donde estamos, para hacerlo no como una investigación, sino como una estrategia de relación que nos puede dar mucha información. Bueno, hasta ahí tenía, porque esto es de otro paseo. ¿Algún comentario? Ya tenemos 10 minutos pues, de encuentro. Me gustaría, pues si hay comentarios, que los hagan, y si no, me gustaría oír a cada uno qué se ha llevado, o sea, como que ¿qué siente que le ha dado el proceso hasta el día de hoy? También quería proponerles, voy a armar unos espacios de seminarios, eso sí más académico, donde voy a invitar gente, voy a invitar a algunos maestros y, bueno, compañeros y amigos, gente que maneja temas sabrosos, que me parece que son pertinentes y que enriquecen el tema del consumo, el tema de la mirada terapéutica, el tema de la educación. Entonces me gustaría, esos van a ser salas abiertas, que no son obligatorias, pero me gustaría saber, y si me lo dejan en el chat, chévere, para ustedes qué horarios serían los mejores para ver cómo me la pienso, para que pues todos puedan tener oportunidad de pronto de oír a la gente que vamos a invitar. Entonces, bueno, les abro entonces el micrófono para que me cuenten cómo qué les ha dado el proceso, qué perplejidades, qué cosas, y lo del horario, si me lo ponen por el chat, pues ya les estaré contando los invitados y lo que vamos a hacer con eso. Patricia, adelante. Susana, muchas gracias, porque mi ganancia de este encuentro de hoy es que ya tengo aterrizada la idea de mi comunidad local. Voy a empezar por mis compañeros de bienestar universitario, porque pues todos necesitamos sensibilizarnos en este tema. Hasta ahora creo que la lección más importante para mí en términos de aprendizaje es el tema de reducción de daño asociado a la reducción de sufrimiento. Me interesa mucho aprender, porque me he dado cuenta que soy como muy técnica, muy operativa, me cuesta ser cálida, afectuosa, como desarrollar vínculos en términos del afecto, de la escucha, y en ese sentido pues estoy dispuesta a seguir invirtiéndole todo el tiempo necesario para aprender a escuchar y a reconocer al otro de una manera diferente. Bueno, qué rico. En el presencial va a tener oportunidad, porque ahí vamos a trabajar fuertemente el tema de vínculo y de que ahí todos, ¿no? Nuestra cultura nos ha marcado unos límites corporales y de expresión, y también la profesión, ¿no? Aquello de que no te vincules afectivamente. Entonces eso lo tenemos muy marcado, entonces eso es chévere trabajar. Gracias, Patricia. Sandra, No, adelante. gracias a ti. Sandra, adelante. Gracias, Susana. Me lleva pues a la reflexión de todo lo que venimos pues hablando y escuchando, superar esas limitantes institucionales o normativas, ¿sí? Con los diferentes casos que se nos vayan presentando pues de manera individual o grupal, en el sentido de que hay que crear esos vínculos, no conectar hacia una autorreflexión de la misma persona, de la persona que sufre, de la persona que está con una situación, un problema, una situación que necesite ser orientada o apoyada. Entonces es trascender más allá, no solamente conectar una red de apoyo, el potencializar esos recursos de cada persona, sino una escucha, ese vínculo. Entonces ahí la importancia de que debemos trascender de lo cotidiano, de lo normativo. Esa es la reflexión que me lleva. Rica reflexión. ¿Cómo lo toco? ¿Cómo lo miro? ¿Cómo apago el celular o no me pongo a chatear mientras me está hablando? Esas son las cosas que podemos hacer para modificar la manera como nos relacionamos, y ahí vamos viendo los resultados. Gracias, Sandra. ¿Quién más quiere hablar?
Estamos cerrando, chicos. Por si eso los motiva, es un poco perverso lo que voy a decir. No va mucho con mi estilo, pero estos encuentros tienen calificación en términos de aporte, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta porque si no tienen micrófono, por ejemplo, para escribir, o sea, para mí lo esencial es que ustedes hagan procesos reflexivos y que seamos valientes y amorosos para compartirlos, porque en la medida en que con todo lo que han dicho, seguro que nos ha enriquecido un montón a todos, entonces no se queden con las cosas, chicos. Luisa, luego Luis Horacio y luego Juan. Adelante, Luisa. Bueno, a mí que me ha brindado, hasta ahora me ha brindado herramientas para entender las realidades de una manera, pues digamos, lo más completa y siendo un poquito más objetiva y teniendo claro que lo principal es el vínculo que uno logre establecer con la comunidad y a la hora ya de realizar una investigación, tratar de ser lo más objetivo posible o ser consciente de cuando uno está poniendo su subjetividad y tratando de buscar soluciones desde ahí. Gracias, ¿ya? Luisa. Bueno. Luis Horacio. Bien, yo creo que pues es una manera pues interesante de comenzar el diplomado con esa aproximación conceptual frente a lo que es la vulnerabilidad, el estigma, la exclusión, bueno, todos estos conceptos que muchas veces dejamos pasar de largo, que a veces no los consultamos o no creemos que pueda tener como una incidencia en fenómenos como el consumo de sustancias. También me llevo preguntas. Yo creo que una de las cosas que me pregunto es qué tanto conozco mi comunidad, que en el caso mío es una comunidad universitaria, y en esa misma línea, bueno, ¿cómo entonces puedo, sea a través de un dispositivo o otras estrategias, pues lograr precisamente eso? Creo que pues también iré llevando poco a poco las reflexiones al equipo de trabajo que hay en la universidad para que pues también ellos estén ahí vinculados. Gracias. Muchas gracias, Luis Horacio. Juan. Bueno, yo creo que este ejercicio, en mi caso, pues ha movilizado una serie de concepciones y de reafirmaciones en relación al reto que implica escuchar el dolor del otro. Me refiero a que si uno se pone a ver el estudio de caso propuesto, la situación tan compleja en la realidad del día a día de muchas personas, lejos solamente de lo conceptual en términos de vulnerabilidad, de marginalidad, de exclusión y demás, es el dolor que se expone de una persona que tiene una situación que seguramente no la hace pasar muy bien. Sin embargo, a propósito de eso, también reafirmar que existen ciertas posiciones subjetivas en las cuales hay consumidores que no tienen digámoslo así, otra manifestación distinta a estar bien con su consumo. Han naturalizado una práctica de consumo y desde allí han encontrado una forma de hacerse a un lugar en el mundo. Y seguramente eso me confronta en la medida en que me implica desde dónde comprendo yo ese tipo de fenómenos, ¿sí? Que a veces uno peca por idealista también. Entonces ese tipo de asuntos me parece también importante a propósito de la conversación que muy generosamente los demás compañeros y compañeras han tenido la posibilidad de presentar y a tus argumentos también, Susana. Muchas gracias, Juan. María Inés, adelante. Bueno, a mí en este inicio del curso me ha llamado mucho la atención es cómo salirse del asistencialismo, cómo también no robarle el destino al otro.
Y también como entender que el conflicto puede ser una oportunidad para salir adelante. Cómo se pueden aprovechar esas situaciones difíciles para encontrar ese empoderamiento en las personas. Y otra cosa que me está dando como muchas vueltas es como el entrar a una comunidad y primero entender los significados y las relaciones que se dan y dejar de lado esa mirada que juzga, que ya tiene una serie de juicios preestablecidos. ¿Cómo poder quitarse todo eso y tener una mirada más desprevenida? Totalmente, ¿no? ¿Cómo empoderar? Por ejemplo, esa es una pregunta tremenda y dices una frase poética muy linda, ¿cómo no robarle el destino a los otros, ¿no? Que a veces es eso, uno quiere meterlo en el paradigma de lo que para uno sería lo que toca hacer en X caso, ¿no? Entonces, ¿cómo entrar sin juicio? Creo que la primera cosa es darse cuenta de que juzgamos, que permanentemente estamos interponiendo nuestra manera de ver el mundo, y de eso se trata de desarrollar habilidades de escucha. Eso lo vamos a trabajar, lo van a trabajar harto con Irene. Tiene la mayor carga de horas del presencial está puesta sobre esas habilidades, ¿no? Sobre esa manera como entramos a los espacios, a las almas de las personas, desarmados y en calidad de escucha, ¿no? Pero lo primero es como darnos cuenta de que tenemos paradigmas que nos hacen juzgar y que es bueno relativizarlos a ratos. ¿Quién más quiere aportar? Anita, no has dicho nada. Buenas tardes, no, un poquito callado. Sí. Sobre como la problemática de todos estos chicos consumidores y bueno, aquí en mi municipio, la verdad es muy común. ¿Mi municipio es? Maní. Casanare. Sí, señora. Pues he tenido como la oportunidad de hablar con estos chicos y a veces uno se da cuenta que ellos necesitan de pronto un abrazo o palabras que les suban la autoestima, porque muchas las veces la gente solamente critica, es que fulano, pero, o sea, como que no se ponen en los zapatos de esas personas. Entonces, o sea, a veces es como muy complejo escucharlos y uno darles como una respuesta a todos los que ellos quieren, pues de pronto saber, o cómo me salgo, o qué hago. O sea, ¿qué hago uno sin palabras? Eso, además sin palabras, sabiendo, alguien dijo ahorita que a veces uno hasta dice cosas que ni sabe si va a poder cumplir, pero como que uno trata de darles como esa voz de ánimo, aquí estoy, venga, pues no de pronto ayudarlos en todo lo que se pueda, pero muchas las veces como, porque aquí muchas las veces me llegan pues, chicos así, igual ellos ya saben que pues que yo los escucho, a veces voy, que les brindo una gaseosa, un pan, pero ellos dicen gracias, mire, pues ninguna, pues las demás personas, ahí va el ratero, ahí va el marihuanero, ahí va el ese. O sea, no tienen como ese espacio de contactar con una persona y que les brinde como un apoyo. Y que los valore, ¿no? Como personas, no como delincuentes ni consumidores. Sí, eso es que me decís, la mayoría. ¿No? Y ahí viene todo el tema eso, de tocar, de mirar a los ojos, de dar una voz de aliento, pero con las limitaciones que podemos tener, ¿no? Y uno habla de pronto con los papás de esas personas y dicen, no, pero es que por culpa de mi hijo no me dieron tal trabajo, por culpa de ese chino, dicen que pues me coloco, a veces dicen que ellos mismos mandan a robar, ¿sí? O sea, los mismos papás, la comunidad, eso es lo que expresa la demás gente, cuando de pronto no, pues no es cierto. En unos casos, como en unos casos sí es algún... Claro, ahí encuentro uno de todo, pero generalmente se convierten en el chivo expiatorio de todos los problemas de la comunidad. Y aquí, por lo que es como un municipio, todo el mundo ya sabe que fulanito es fulanito y tal, entonces... como que, ay, que usted por qué habla con ese chino, es que usted yo no sé qué es, bueno. Y usted va a trabajar con ellos, ese es su caso. Pues la verdad sí. Vale, pues bueno. me gusta, o sea. Ahí entonces, por ejemplo, una acción importantísima es cómo haces, qué te vas a inventar para resignificar la presencia de los muchachos en la comunidad, es decir, cambiar un poco el paradigma
y poderlos organizar alrededor de algo que los ligue a ellos. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí hay como unos 7 chicos que ya son habitantes de calle. Ajá. Y aquí tampoco hay como un lugar de uno decirles, venga, vamos, se bañan en tal parte, o venga esto, lo otro. O sea, no. O sea, eso sí, yo decirles, venga, van a mi casa, pues ya, ya sería, pues. No, pues evidentemente. No, ¿Tú trabajas con quién? ¿Tú trabajas con quién? Yo estoy trabajando con un centro de escucha. Ok. Pero alrededor del centro de escucha sí puedes generar procesos. Te digo cosas, no, o sea, puedo estar equivocada, pero, por ejemplo, si tienes un centro de escucha, tienes la posibilidad de conseguir ropa en la comunidad. Si se inventan alguna vaina para conseguir, Sí. eso se consigue. Si logras enganchar, no sé si el centro de escucha tenga recursos, no lo sé, pero tener un refrigerio, por lo menos, y engancharlos en algo, en alguna conversación de algo, que arreglar un parque o que ir y mostrar que todos deben tener habilidades, o de hacer un taller de pintura con los niños del pueblo, extendiendo un papel craft gigantesco en la plaza y un día pintando, así asistan 4 chinos, y pedir, o sea, que la gente del centro escuche y tu red subjetiva, tus amigos, ayuden a animar la cosa. Eso los pone en otro lugar, aunque sea... Sí. Aunque sea un día. Incluso con ellos no trabajando en el centro de escucha, sino ya o sea, aparte, ¿sí? Cosa mía. Lo he hecho, y los chicos, pues con los chicos que consumen, y lo he hecho, y ellos como que captan el mensaje y dicen, sí, vamos a hacer tal cosa, pero entonces no hay ¿cómo le digo yo? ¿O cómo le explico? O sea, como ese apoyo de pronto de uno ir a decirle, venga, colabóreme de pronto para un refrigerio. Pero para esos chinos, ¿quién dijo eso? Que yo no sé qué, que yo no sé cuánto. Entonces, que eso es alcahuetearles, que eso es una cosa a la otra. Entonces, como que uno dice, pucha, ¿será que sí puedo? Por eso necesita dispositivo. Bueno, luego en las intervenciones sueltas, porque ahí necesitas apoyo de gestión un poco más político, y podemos usar el proyecto para eso. Porque este es un proyecto de Naciones Unidas y el Ministerio. Entonces, si necesitamos mover y de pronto conseguir algún recurso para que esa acción se pueda hacer, si usted lo lidera, nosotros le ayudamos con la parte de movilizar la red. Tenemos que aprender trucos para movilizar, porque además aquí no estamos hablando de regalos, estamos hablando de derechos y de necesidades sentidas dentro de la salud pública, ¿no? Entonces ahí se podrían hacer conversas si usted, y lo extiendo a todos, están dispuestos, digamos, a movilizarlo desde adentro, ¿no? Podemos hacer cosas que permitan generar algunas acciones que puedan dejar algunos resultados que justifiquen luego decir, venga, sigamos haciendo esto. Claro, súper. Igual yo sé que, por ejemplo, hay papás que colaborarían. Claro, en la medida en que logren legitimarlo, porque entonces si es la red de los locos de Anita y sus dementes, entonces, ay, esa Anita tiene tan buen corazón, es tan querida Anita, pero pues sí, de pronto le damos una mermelada, pero no. Es como, bueno, cómo Anita se posiciona y dice, bueno, el dispositivo de reducción de daño, y vamos a hablar con el alcalde, con la secretaria de yo no sé qué. O sea, dar un paso más allá de la atención y la asistencia para tejer redes un poco más políticas y donde hayan espacios de inclusión reales. Sí. Escenarios de inclusión reales donde los muchachos no sean usuarios que se ponen la camiseta, sino que ellos hacen la actividad con nosotros, claro, pero la hacen ellos. Hoy fue muy lindo. Hoy en la cárcel, el grupo LGBT había hecho un trabajo interno muy bonito, y hoy estaban todos los ministerios, bueno, no todos, faltaron algunos, pero estaba todo el IMPEC, había un grupo importante de tomadores de decisiones, y hicieron una exposición de su diagnóstico absolutamente fantástica. Entonces, cuando los dejamos, ellos son fantásticos, pero es que casi no los dejamos, les robamos el destino, como dice María Inés. Bueno, ¿alguna otra inquietud, pregunta, cosa? Entonces, siendo las 6:07 de la tarde, chicos, entonces, pues, damos por terminado el encuentro. Muchas gracias por la participación, la paciencia. Ahí iremos calentando motores, como les conté. Bueno, voy a centralizar una buena parte de la información, si no toda,
por la plataforma. Eso quiere decir que deberían entrar diariamente, por lo menos saber si dejé algún mensaje. Voy a circular cosas, pero también ahí voy a citar los espacios de asesoría de caso. En este grupo, por ejemplo, tengo 2 universidades, entonces voy a hacerlo por grupos porque me parece que puede ser muy interesante. Entonces, que las OES, entonces los que van a trabajar con colegios, que ahí también hay un montón de preguntas, o los que van a trabajar con universidades, que pudiéramos hacer unos encuentros como para conversar sobre específicamente qué actividades se les ocurren y que puedan compartir actividades y eso. Entonces, bueno, por la plataforma los iré citando. Si necesitan asesoría individual, me cuentan por el Skype o por el correo y ponemos cita y nos encontramos ya unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Lo mismo para ustedes, que descansen. Muchas gracias a todos y que descansen. Chao. Chao.